adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una droga, legal o ilegal, u otras conductas, a pesar de las consecuencias negativas. Pero la adicción es más que un concepto. Es una dramática realidad que nos toca a diario, nos sacude o mata a nuestros seres queridos. El mapa mundial de consumo crece anualmente. La adicción es pandemia y ataca de muchas formas. No discrimina estatus sociales. Si se le abre la puerta un poquito, entrará para quedarse en tu vida y destruirlo todo. La prevención, la información y los esfuerzos de los gobiernos del mundo enfrentando esta enfermedad han evolucionado. Pero el enemigo es inteligente también. Cambia de nombre, de apariencia, se actualiza. Las adicciones han sobrevivido al tiempo. Se han convertido en modas, en tendencias, en conductas aceptadas. Si no las reconocemos y no nos preparamos para luchar contra ellas, caeremos en su engaño. Porque la adicción es la promesa de una ilusión. Buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, para empezar quiero darle las gracias a Ismael porque es una oportunidad que un venezolano que tiene muchos años en un pueblo trabajando e investigando en el campo de las adicciones pueda en este momento ser invitado a un contexto como Norteamérica y a un lugar como las montañas del Boom en una semana única que ha denominado Conciencia Divina. Es un lujo y es un privilegio estar con él y acompañar a Cecilia, a Jax, a todo el grupo de Cala. Esta conferencia especial diseñada para el contexto de una conciencia divina tiene que ver con la promesa de la ilusión que buscamos a través de los placeres. Es trabajar el campo de las adicciones, ¿no? Como vía a acercarnos hacia la felicidad a través de los placeres o a huir del dolor a través de los placeres. Cuando estaba en el avión, cuando venía en el avión, observaba que había una familia de origen sirio, una persona de Italia, que venían personas de Panamá, personas de Naples, personas de Miami, personas de Italia, ya lo dije, personas de Madrid. Y la pregunta y la reflexión que yo hacía en el vuelo era, ¿realmente a qué vamos a Carolina del Norte, no? Porque estas personas han pagado un dinero y han organizado sus vidas para participar en esto que muy bien explicó esta mañana Ismael, la conciencia divina. Y es interesante porque al final la respuesta podría ser, si les diera la palabra, transformarse, crecer, aprender, cambiar, mejorar, crear. Y eso es válido, es perfectamente válido porque eso significa que estamos todos detrás de una búsqueda. Ahora bien, cuando hablamos de esa búsqueda es aquella que nos enseñaron en nuestros primeros años de vida, que de hecho está en la Constitución de los Estados Unidos, que nos dice que tenemos el derecho a ser felices y tenemos el derecho a evitar el dolor. Ahora viene el tema que me interesa. La primera definición de qué es la adicción. ¿Qué es la adicción? Término tan utilizado, lo cual es válido, ¿no? En todos los contextos, en todos los niveles, como cuando se habla de la energía, que se puede utilizar en diversos niveles hasta que llegas, ¿no? O la conciencia misma. Entonces, esto es una pregunta que yo quisiera responderla con la participación de ustedes. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a imaginar, por favor, que tenemos un ahijado, tenemos un sobrino y por las circunstancias en la vida te dicen, te lo voy a delegar, te lo tengo que delegar para que te encargues de su educación, te encargues de él, porque yo no puedo, es mayor de edad, tiene 21 años, y entonces yo les pregunto, cualquier madre, cualquier padre que esté en la sala y sin miedo a hablar, porque estamos en familia, que me digan de una forma concreta qué harían para evitar
¿no? Que cayese en el mundo de las drogas. Ayudarlo dándole tu tiempo. ¿Qué más? Por favor. Información. Comunicación. Amor. Peligros. ¿Perdón? Los peligros que se pueden enfrentar. ¿Qué harías? Advertencia. Darle ejemplos. Que practiquen algún deporte. ¿Qué más? El hábito de la lectura. La lectura. Sigamos. Dejen la pena, que yo sé que acaban de almorzar, pero vamos a ver. Conocer las amistades con las... Conocer las amistades de ese hijo, de ese ahijado, de ese suegro. Conocerlo a él. ¿Qué más? Darle confianza. Darle confianza, observarlo. Mantenerle la mente ocupada. Mantenerle la mente ocupada. ¿Por allá? Consecuencias. ¿Qué harías? Es la pregunta. Las consecuencias que puede traer. Informarle. A ver. Referirlo a un profesional. Darles el ejemplo. Vamos bien, ¿no? ¿Alguien más puede aportar algo distinto? Vamos más o menos bien todos. Listo. Ahora viene la pregunta. Y es, ¿y si a pesar de todos los consejos y de todos los planes de acción que ustedes aplican en este joven, él sigue consumiendo, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué él decide que a pesar de todo ese amor y de todo lo que ustedes dicen, él continúa consumiendo? ¿Qué dices? ¿Qué más? Eso no responde. ¿Qué más? Él no cree en lo que estamos dando. Él no cree en lo que ustedes le dicen. ¿Qué más? Tiene baja autoestima. Tiene baja autoestima. Tiene un vacío. Tiene un vacío. ¿Qué más? Dolor. Dolor. Inseguridad. Inseguridad. ¿Qué más? Los amigos. La influencia de los amigos. ¿Qué más? Por aquí. Cualquiera de las Katis. ¿Ah? Quizás se siente rechazado. Se siente rechazado. ¿Qué más? Falta de amor. Falta de amor. ¿Qué más? Anestesiando. ¿Siente placer? Bueno. ¿Qué más? Por aquí. Traumas de niñez. ¿Qué personalidad tiene él que no le permite ese control que ustedes esperan? Ansioso. ¿Perdón? Ansioso, débil. Esta palabra, si la podemos subrayar en rojo, mejor todavía. Débil. ¿Qué más? Miedo. Falta de voluntad. Suficiente, ¿verdad? Vacío. Suficiente. Vamos a seguir. Ahí quería llegar. La definición que me dan las personas en cualquier parte del mundo donde doy terapias, sea Israel, Panamá, Venezuela, Chile, España, siempre ha sido esto que acaba de ocurrir. No vayan a pensar que porque estamos en las montañas estamos afectados. Estas son las creencias que durante más de 300, 400 años nos instauraron porque científicamente no había la manera de descifrar el cerebro adicto. ¿Me estoy explicando? No había la manera. Como en los años 50, 60, cuando no se conocía el origen del síndrome de Down, se les llamó durante muchos años a estos jóvenes retardados mentales. Por supuesto, los años cambiaron, los estigmas desaparecieron y hoy estás obligado a contratarlos porque sí pueden ser capaces. Entonces, todo lo que ustedes respondieron responde la próxima pregunta. ¿Qué no es una adicción? Yo no suelo hablar de mi vida privada, no me gusta, ya lo hacen mis pacientes, con lo cual yo soy adicto recuperado. En el año 2000 me sometí a un tratamiento que es el que hoy en día practicamos en Vista Campo, evidentemente porque fue efectivo y creí en él. Y yo les comentaba a ellos que cuando mi padre quería que yo dejase de consumir alcohol, porque se sentía avergonzado, lógico, frente a sus amigos y todo esto, él una vez me dijo: tenemos una cena en la casa, yo te quiero pedir que este fin de semana no salgas de tu cuarto porque puede ocasionar una vergüenza los comportamientos que vayas a traer a esa cena. Era gente importante, ¿no? Y yo me recuerdo que yo le dije: ni te preocupes, yo me quedo en mi cuarto el fin de semana, en la casa. Y lo hice. Y el domingo, cuando ya no estaban los invitados, me felicitó. Él me llamó y me dijo: te quiero felicitar porque tú has honrado hoy a la familia, nos hemos sentido orgullosos de ti. Yo por dentro pensaba: pero si yo estaba encerrado. Y él me dijo: tú eres un caballero. Tú has demostrado este fin de semana ser un caballero. A mí se me aguaron los ojos ese día, yo tendría 25 años de edad, porque lo que mi padre nunca supo, y él ya no está aquí,
era que yo había tomado colonia ese fin de semana. Yo había tomado colonia, como ahora observo a mis pacientes hacerlo, porque yo no podía parar de tomar. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo escuchen, porque todos ustedes tienen a alguien cerca que padece de alguna adicción. Es el mismo dolor que sufre una mujer o un hombre cuando le dicen que hasta cuándo va a estar con ese cuerpo, esos kilos de más, que por qué no pone de su parte, y le dicen los mismos calificativos. Tú eres débil de carácter, eres débil de personalidad, y durante muchos años al adicto se le excluyó en el campo de la moral, en el campo de los vicios. Esa persona es una viciosa. Y yo les puedo dar fe de que Maradona no es un hombre débil. Whitney Houston no era una mujer débil. Michael Jackson no era un hombre débil. George Bush, presidente de los Estados Unidos, por 2 periodos, no se le puede catalogar como un hombre débil, no se le puede catalogar como un hombre ocioso, frágil, no se le puede decir que es alcohólico por culpa de sus amigos, y todo eso se nos dijo en la época a nosotros y se lo seguimos diciendo a los adictos. Estamos hablando de la adicción cuando la subimos a su máxima expresión, es decir, lo que vamos a ver. Esto es una realidad que solo tiene 30 años. Por eso tiene que competir con las creencias que hemos heredado durante siglos. El adicto es un vicioso y él toma porque él quiere. Él toma y se excede porque él quiere. Y yo les puedo dar fe de que yo no quería destruir mi vida. Maradona no quisiera destruir su vida. Michael Jackson no quisiera estar muerto en este momento. ¿Me estoy explicando o no? Resulta que llegaron a nivel de la tecnología las disciplinas que permiten descifrar y ver el cerebro adicto y ver un cerebro normal, lo cual ha causado una revolución a nivel mundial, porque después que ustedes ven esto, yo estoy seguro que no volverían a decir que el adicto es adicto por culpa de los amigos, porque también los amigos se ingresan en Vistacampo. Y la mamá se pregunta, ¿cuál es entonces el origen? ¿Es tu amigo, es el mío, es tu hijo, es aquel? ¿Quién es? Cierto es que para llegar aquí tienen que pasar cosas. Este cerebro lo que está aquí mostrando es que por el consumo y el abuso de sustancias, inclusive la comida, inclusive el juego, más allá de las sustancias químicas, la producción de dopamina, que es el químico del placer, empieza a reducirse, y el cerebro deja de producirlo de manera natural. Y en esa práctica continuada, en esa práctica adictiva, la persona sin saber empieza a sustituir su motivación natural por la que le produce el químico que introduce en su cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Entonces, se podrán imaginar lo difícil que es que tú le digas a una persona, oye chica, pon de tu parte, ¿qué tal si comes menos de lo que estás comiendo? ¿Por qué no renuncias al azúcar? ¿Por qué no dejas el videojuego a los jóvenes, a los hijos de ustedes? ¿Por qué tienes que amanecer con las redes sociales? Y él se te queda viendo, y al igual que yo veía a mi padre, yo te estoy escuchando, pero no puedo parar de hacerlo. El mejor ejemplo que les puedo poner a ustedes es el siguiente. Ustedes cogen todos un carro, cualquiera de nosotros, y sale ahorita por la autopista hacia Carolina del Norte. Vas a 100 kilómetros por hora. Y resulta que ves que un niño o un venado, como nos pasó ayer que vimos unos venados, se nos atraviesa. Yo estoy seguro que lo último que ustedes quisiesen es que ese animal muera por culpa de un accidente. Y cuando tú vas a frenar el carro, resulta que tienes la voluntad, pero ¿qué no tienes? Los frenos. La vida de un adicto, cuando ya ha enfermado, es tener la voluntad de querer hacerlo y no poder lograrlo. ¿Yo me estoy explicando? Por eso la definición reza Organización Mundial de la Salud, aún consciente de las consecuencias negativas, no puede dejar de hacerlo. Yo estaba en mi habitación, ahorita venía para acá,
Se podrán imaginar los nervios normales. Después que hemos escuchado a Ismael, cualquiera se va a parar aquí. Me cambié el color de la camisa para no copiarlo, porque lo quería copiar. Y resulta que evidentemente alguien de mi equipo salió corriendo a mi cuarto y me llevó un chocolate, porque entendemos el mensaje. Yo entiendo que aparentemente te calma, pero vamos a trabajar hoy, estamos trabajando hoy en la promesa de una ilusión, porque lo que estamos logrando como objetivo, y es lo que yo quisiera aportar en esta experiencia, que ninguno de los que está participando, ninguno de nosotros se vaya de las montañas de Boom sin tener muy claro lo que es tener enfrente una persona que padece no de un vicio, sino de una adicción. Es decir, alguien a quien no podrás reclamarle voluntad, sino después de haberse sometido a un tratamiento. Porque yo quisiera ponerles un ejemplo. Si una persona empieza a convulsionar, si una persona tiene un ataque, si una persona tiene una reacción alérgica, yo estoy seguro que ustedes no le pedirían voluntad, no culparían a las esposas, no dirían que es culpa de los amigos, porque son enfermedades tradicionales. La conciencia no vence las adicciones, únicamente a través de un tratamiento que esté sustentado en una base efectiva, en una base científica, te permite ponerte en condiciones para que a partir de entonces recuperes la conciencia y la voluntad que necesitas para poder disfrutar de ese mundo infinito que es tu propia conciencia divina. Ya que cuando les pregunté qué es la adicción, ustedes respondieron lo que no es la adicción, tenemos esta imagen clara. Yo quiero ahora hacer un ejercicio, ¿no? Espero no equivocarme. Necesito la presencia aquí de 6 personas. Lo que sí tiene la adicción es algo que no tienen las enfermedades tradicionales, porque es una enfermedad que no se puede fotografiar. Yo quisiera que uno de ustedes se levante y tenga el coraje de decirme cuál de los que están aquí es adicto y cuál no. Quiero verlo. ¿Y por qué ustedes se dieron cuenta de que padece una enfermedad crónica del cerebro? Vamos a ir escuchando. Crónica significa que es para toda la vida, que si la persona hace un tratamiento va a quedar compensada, pero no podrá volver a consumir nunca, jamás, que quede claro. Entonces, esta enfermedad tiene una particularidad. Quiero que me digan quiénes son adictos aquí, quiénes tienen una enfermedad crónica y cuáles son los síntomas que ustedes han visto en el aspecto de ellos. Quiero verlo. No se puede saber. No se ve. Y yo pregunto, ¿acaso hay enfermedades así? Muy pocas. Claro que las hay, muy pocas. Porque hay algo más grave todavía. Cuando hablamos de ciertas enfermedades mentales del cerebro, si empiezan a ver las conductas, si empiezan a hablar, probablemente notas algo. Pero tú eres un profesional o no. Sí. Él es adicto. Tiene una enfermedad para toda la vida. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? 2 hijos. ¿Eres exitoso? Sí. Listo. Él puede hablar toda la tarde y ustedes seguirán sin saber si es adicto o no. ¿Estás casada? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Vives en Colombia, independiente y son felices y estás contenta con tu vida? Vale. ¿Estás interesada en tu crecimiento personal y en reencontrar tu conciencia divina? Sí. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos, señores? Y resulta que yo voy a Israel o voy a Barcelona y me pasa exactamente lo mismo. Resulta que esto nos tiene que llamar a reflexión porque estamos ocasionando un sufrimiento inmenso cuando yo te miro y te digo, ¿qué pasa con tu peso? ¿Qué te pasa con el cigarrillo? ¿No? ¿Por qué te estás excediendo con el alcohol? ¿Por qué no paras la marihuana? Pero escuchen bien aquí. Como ustedes no pueden notar los signos y los síntomas de ellos, tampoco ellos los pueden saber. ¿Por qué? ¿Quién me diría por qué tampoco ellos tienen conciencia? Porque no tiene dolor físico. A mí me encantaría que alguien lograra que cuando el adicto va a salir a consumir o el ludópata va a entrar en el casino, tuviese un dolor que le impidiese salir a la calle. Pero resulta
que mi querido Alan, yo tengo muchos pacientes aquí recuperados que ahora están ya bajo la guía de Ismael porque ya están preparados para poder hacerlo. Resulta que ellos cuando les vas a ofrecer ayuda te dicen que tú de qué estás hablando. Ellos están estupendos porque han olvidado lo que ha pasado y siguen sin dolor. ¿Me expliqué? Y también les pregunto, díganme cuántas enfermedades tradicionales ustedes ofrecen ayuda y te dicen que te vayas a freír monos. Muy pocas. Tú le estás diciendo, te quiero ayudar porque estás acabando con tu vida y te dice, ¿tú qué vas a saber si yo estoy estupendo? Porque para poder sobrevivir, el adicto se crea su propia película de sobrevivencia. Porque si el adicto viese a dónde ha llegado y el daño que se está haciendo y a su alrededor, se quitaría la vida. No sé si me estoy explicando. Tienen que autoengañarse y el autoengaño es un síntoma de esta enfermedad. Minimizar, negar, no es para tanto, mañana lo dejo, son unos exagerados, ¿tú qué vas a saber? Es una crisis temporal, con este dolor que tengo cualquiera me entiende. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Es así o no, Diana? Así es. ¿Te suena familiar o no? Lo vivo todos los días. Lo vives todos los días. Entonces, para que no perdamos el contexto, porque estamos hablando de la adicción vinculado a la conciencia divina, vamos a ver qué más hay. Esto es apasionante porque también la ciencia en los últimos años nos permite ir directo al grano hoy en día para que no nos perdamos en, como es, no sé si era Ismael que decía, te metes en Google y te lleva, te habla de religión, de espiritualidad, ahí, bueno, son millones de informaciones, la mayoría sin ningún tipo de base. Para tener un adicto en casa, hacen falta que la mesa tenga 3 patas. Vamos a hablar para el pueblo, ¿no? Lo más sencillo posible. Una, la predisposición genética, que en este caso existe, está comprobada entre un 40 y un 60%. Y les quiero dar un dato para que tomen nota y se lo lleven de esta semana. Nunca en 20 años, entrando en salas de terapia, aquí hay mucho paciente recuperado, nunca en mi experiencia como terapeuta he tenido un adicto, que al yo preguntarle por antecedentes en la familia me diga, soy el único. Y digo algo más fuerte todavía, que lo recuerdan ellos. Pongo siempre mi cargo a la orden y digo, yo entrego mi cargo, y lo haría hoy, el día que me digan que hay un adicto que no tiene antecedentes en la familia. Por supuesto, los que dicen que no, me están quitando el cigarrillo, me están quitando el alcohol y me están quitando las pastillas, porque son legales. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? Cuando yo veo unos ojos claros, veo unos ojos azules, siempre pregunto, ¿de dónde vienen? ¿Cuál sería tu respuesta? De tu mamá. ¿Tus ojos claros, de dónde vienen? De tu mamá. La predisposición significa que tus hijos podrían tener ojos azules o no. Entonces, ya verán el ejercicio que realmente para los pelos, ¿no? Entonces, primero, predisposición genética, puede ser que sí, puede ser que no, pero la carga está ahí, 1. 2, un ambiente disfuncional. Y yo le pregunto a todos los que estamos aquí, ¿permite la vida contemporánea, por ejemplo en Venezuela, la vida que estamos llevando los venezolanos, los que están huyendo por la frontera, por ejemplo, hablar de un ambiente funcional en el hogar? No, ya para empezar tenemos una familia fragmentada. Entonces, tenemos un ambiente disfuncional y por supuesto los rasgos de personalidad o la oferta. En aquel país donde no hay sustancia, si aplicamos una de Tarzán que lo criamos en la selva, no se puede desarrollar la adicción. Me explico, imposible ser alcohólico si no estás consumiendo alcohol. ¿Estamos claros? Pero la parte que más me apasiona de todo esto es la siguiente. Yo me recuperé hace 20 años, nunca jamás he consumido, pero por muchos años ya recuperado, es decir, con la medalla que dice tienes el alta, tú estás sobrio, yo decía, pero aquí falta algo más. Ya yo no tomo, yo no consumo, pero no sé.
Aquellos términos como, por ejemplo, desagrado personal, el disgusto en mi vida, el no sentirme lleno, seguía estando ahí. Había aprendido a no anestesiarme, ya no me anestesiaba, ya no me evadía, pero cargar conmigo no era como decía Ismael o como decía Jack esta mañana, estoy enamorado de mí. Esa etapa no había llegado. Y entonces dije, yo quiero dedicarme a investigar. Y cuando yo decido investigar, quizás porque soy adicto, implica desde el Himalaya hasta la Patagonia, pasando por cualquier cultura que pudiese nutrirme y efectivamente me lleva a la conciencia divina. Razón por la cual le dije a Ismael, este formato y esta búsqueda y esta dinámica me interesa hasta en lo personal. Dicho esto, el resultado de todos estos años de estudio y de investigación nos llevan a el cerebro humano. El desarrollo del cerebro humano, aquí lo tienen reflejado, de los 5 a los 20 años de edad, un 70-80%. Ojo con esto, ¿ah? Todos los traumas, todo lo que tus padres te comentan, como decían hoy Ismael y Jack, toda la definición que te da la sociedad, toda la definición que te dan tus padres, todo lo que tú ves, todo lo que tú vives, todas tus experiencias, se van marcando a lo largo de estos años, en muchos casos de una manera irreversible. Significa que puedes llegar a los 30, 40 años con una definición de ti mismo que no es real, pero totalmente convencido de que no es una creencia, de que no es lo que te dijeron, sino que esa es tu identidad, como lo vimos hoy, ¿no? Entonces, tenemos un mural que estamos terminando, en el cual a través de mis investigaciones le pedí a todos los pacientes que han pasado por la institución que me dieran fotos de ellos alrededor de los 4, 5, 6 años de edad. Hay muchos que están en la sala sentados, que están aquí. Yo no estoy nada mal, ¿no? Estoy igualito. Estoy igualito. ¿Por qué? Porque solo ver una foto de nosotros a esa edad podemos recordar lo que pensábamos de nosotros. La primera trampa con cariño que les puse fue decirles qué harías con este joven si te lo entregamos a los 18 años. A los 18 años ya lo que tú crees que eres, no hay duda de ello, ya tú estás convencido. Y si piensas que tú eres una persona digna de ser rechazada o que tú no eres suficiente o que tú no llegas a la expectativa de tus padres, desde esta época tu plan de vida, tu propósito va a ser lograr esa aprobación de la familia. ¿Y eso es posible? No. ¿Me explico? O los miedos, las inseguridades que se forman aquí, solo no podrás, porque necesitas un apoyo, como en el caso de un coach, que te ayuda a entender qué es verdad y qué es una historia que tú te has creído. ¿Vale? Entonces, esto es sumamente importante porque estos post-it que pusimos aquí son las responsabilidades, las cargas, las definiciones, porque estos niños están escuchando. Y les voy a decir algo que es apasionante. La pregunta que me hacen todos ellos a lo largo de 20 años, cuando se me acercan después de una terapia, aunque no me conozcan, es: ¿tú crees que yo voy a poder? Julio, ¿tú crees que yo voy a poder? Por supuesto que vas a poder siempre y cuando no te creas lo que te estás creyendo, es decir, la duda. ¿Me expliqué? Nunca he tenido un paciente que no tenga esa duda durante el tratamiento, pero ¿tú crees que yo pueda? ¿Tú crees que todavía estoy a tiempo? Y uno se pregunta, ¿a qué edad escuchó él? Tú no das la talla, tú no eres suficiente. ¿Me expliqué o no? Yo me recuerdo, otra vez rompiendo mis propias reglas de hablar de mi vida privada, que a los 14, 15 años yo soñaba con ser historiador y mi padre empresario me decía que eso eran comiquitas, que eso se puede leer en la casa, pero que ser historiador no era una carrera, que yo tenía que seguir con sus empresas. Y durante 2 años estudié en la Universidad Central de Venezuela, haciendo creer en mi familia que estaba estudiando business, que era la carrera de moda de la época. No estábamos con la informática. Hasta que un día vieron que la música y la ropa que yo llevaba y el hecho de no cuidarme y tal, le sonaba como a comunismo. Y dijeron, este no está estudiando business, pero para nada. Y lo supieron. Es la misma época en que mi madre, cuando íbamos al litoral de La Guaira, allá en Venezuela de la costa, que íbamos a un club,
Cuando pasábamos frente a los grandes barcos, los buques petroleros, etcétera, paraba su camioneta y me decía, mi sueño es que tú te bajes un día vestido así de almirante, de capitán, vestido de blanco. Y yo la veía y decía, vamos a tener un problema esta señora y yo. Porque yo soñaba con irme al pasado porque no soportaba el presente. Yo no decidí estudiar historia porque me interesaba la historia. Yo tenía que entender por qué yo no estaba ubicado. Y mi primer día en la universidad me preguntaron, ¿tú por qué estás estudiando historia? Y yo dije, para ubicarme. Porque yo estaba totalmente confundido y todo esto venía desde estos años. La desintoxicación física es un paso previo, luego viene una desintoxicación emocional, psicológica, y vas a ir despejando el terreno, vas a ir preparando el terreno para navegar dentro de ti y encontrar esa conciencia divina que siempre ha estado allá. Lo que pasa es que tu energía estaba más bien tras la conciencia química. A partir de ahora será a través de la conciencia divina. La pregunta es, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Vale? ¿Por qué dos personas consumen lo mismo? Unos desarrollan la adicción y otros no, ¿no? ¿O por qué un porcentaje se mantiene haciendo lo mismo y un porcentaje cada vez mayor está ingresando en el mundo de las adicciones? Las adicciones son objeto de estudio de grandes profesionales. We know that drug addiction is a chronic disease. Drugs change the brain, physically change it, and those changes are very long lasting and persist for a long period of time after the person stops taking the drug. And addictions are nothing more than something that we resort to when we don't know how to deal with our thoughts and we want mind to stop or change. Everybody trying to make themselves feel good, to quiet the noise that's here that they can't be with. That's right. And they reach out externally to do that. See, the only problem with your alcohol, drugs, everything is not a moral issue. It is a life issue because it destroys life. It's not a morality that this is good, this is bad, that's not the point. The point is it makes you incapable in so many ways. You know how many prescriptions there were for opioid medications last year in this country? 210 million prescriptions for opioid medications. 210 million prescriptions in 1 year. La adicción es la promesa de una ilusión y muchos de los placeres que admiramos o queremos para nuestra vida están motivados por mensajes falsos de bienestar. La sociedad nos vende ideales que no necesariamente están calibrados con una conciencia divina, conciencia divina, conciencia divina, conciencia divina. Vivimos a una velocidad agobiante que a veces no nos permite distinguir lo verdadero de lo aparente y donde el placer es dolor. Todos los seres humanos encaminamos nuestra vida hacia dos grandes logros. Uno, la búsqueda de la felicidad, y el otro es evitar el dolor. La desgracia ocurre, el problema radica cuando pretendemos acercarnos a la felicidad o a huir del dolor a través de los placeres. ¿Quién sería capaz de responderme de una forma concreta por qué la conclusión es placer es dolor? El dolor que tienen lo sustituyen por la droga o alguna adicción que les da placer al mismo tiempo, o oculta el dolor. Porque después del placer viene un dolor, pero de la siguiente manera. Por eso insisto en que pongamos la adicción en el umbral más alto. Esto es lo que ocurre científicamente hablando cuando en el abuso de cualquier sustancia, y escuchen bien, está estudiado y está evidenciado que los likes de las redes sociales despiertan en las redes del cerebro el mismo placer que la cocaína, que el alcohol, que la marihuana. Esto es lo que ocurre. Todas estas personas que están aquí tienen algo en común. ¿Qué es? No tienen la capacidad física de generar la alegría, el placer de manera natural. Porque una vez que el cerebro se ha habituado a ese químico, se ha habituado a esos niveles de comida, de sal, de azúcar,
ya no se puede reversar. Quiero que esto quede claro. Esa persona por voluntad no dice a partir de este momento yo paro. Es una neuroadaptación bioquímica entre la sustancia y el cerebro. Que una persona que haya sido fumadora durante 20 años y pare de fumar porque lo decidió y no vuelve a fumar, entonces no ha sido adicta, ¿o sí? Serás adicto toda tu vida, porque esa neuroadaptación está allí. Yo pongo siempre el ejemplo del cuerpo que se ha visto sometido a la obesidad. Nos adelgazamos, pero siempre estará el reflejo en el cuerpo. Como la diabetes, como todas las enfermedades crónicas, ella queda latente, asintomática, pero en ninguna parte del mundo, del planeta Tierra, una persona dejó de consumir siendo adicta, cuidado con las palabras, si ya desarrolló la dependencia, ¿vale? Y puede empezar a tomar de nuevo. ¿Me expliqué? Nunca, jamás. Esa neuroadaptación no te permite, pero te permite, y es el tema de esta conferencia, cosas mucho más interesantes. Pero no me quiero anticipar, porque una persona que dejó de fumar o dejó de beber o dejó de tantas adicciones, la pregunta es por qué quisiera volver a ellas. Y eso es lo que nos tiene aquí. La pregunta no es si Julio puede tomar o no. La pregunta es qué pasa en la vida de Julio para que en vez de una vida natural yo necesite seguir haciendo eso. Y para allá vamos. Porque una vez que una persona comprende qué es lo que no puede hacer, que son las sustancias psicoactivas que el cerebro no puede tocar, sería como que el diabético se quitara el chocolate pero tomara merengadas o comiera tortas. Son sustitutos. Y el cerebro adicto sabe reconocer lo único que le interesa. No le interesa la etiqueta de la Vieux-Clicquot, ni la Moët Chandon, no le interesa si es Olpar, no le interesa si es marihuana, si es cocaína, si son pastillas para el dolor. Le interesa la sustancia química que le va a alterar su funcionamiento. Como decía Keith Richards, el guitarrista de Rolling Stone, consumimos en muchos casos para dejar de ser nosotros mismos por unas horas. Entonces, si un día Julio González o cualquier persona volviese a consumir, nunca le preguntes cuál es la sustancia, siempre pregúntale cuál es tu dolor. Porque yo, para dejar de ser yo y convertirme en lo que era con el trago, con el alcohol, tendrías que preguntarme, Julio, ¿qué dolor tienes que no soportas? Porque mejoría ninguna. Pueden tomar todos los que no son adictos, lo que pueden disfrutar con un control. ¿Me estoy explicando? Todos podemos comer azúcar, podemos comer postres sin problema, menos los que han desarrollado una diabetes que necesitan unos cuidados. ¿Me expliqué? Llegamos aquí, pero hay una buena noticia, y es que es dolor porque ahora que has padecido esa dependencia, ya no sabes vivir sin ella. No sabes hacerlo. Cuando tú a un adicto le quitas la sustancia, te preguntas, ¿cómo hago yo el amor sin la sustancia? Yo no sabía hacer el amor sin la sustancia. Yo no sabía ir a una playa sin consumir. Yo no sabía subirme en el puerto de una lancha sin llevar la gavera llena de licor. Yo no sabía irme a una excursión sin tomar. Yo no sabía celebrar un negocio sin tomar o quitarme el estrés sin tomar, que son herramientas inadecuadas, porque como dice la señora, esa aparente calma es efímera y después te consigues con el mismo dolor que no has trabajado, como las operaciones del estómago. Tú estás operando el estómago, pero ¿dónde está el conflicto? En el cerebro. Y el cerebro va a seguir pidiendo ayuda a pesar de esa operación. Perdón. Yo quiero saber, o sea, por ejemplo, cuando son adictos, como el ejemplo del carro, ¿verdad? No tienen freno, ¿dónde? O sea, ¿cuándo es el punto donde ellos deciden como que sí quiero parar porque eso les da placer? O sea, claro. Y no quieren y no entienden o no aceptan que de verdad necesitan ayuda. Entonces, ¿cuál es ese punto donde de verdad dicen si estoy haciendo algo mal o de verdad quiero mejorar? O sea, ¿en qué punto llega si eso de verdad lo satisface? Tienes la ventaja de que en la enfermedad de la adicción, quien te va a decir que hagas el alto no es la reflexión del adicto, sino el caos y el desastre que ha ocasionado en su vida. Yo nunca he visto un adicto que se presente con 2 maletas y diga, estoy lleno de ilusión por ingresarme en tu centro. Me acaban de regalar de cumpleaños ingresarme en el centro 3 meses. No,
Nunca he visto un adicto decir, mira Julio, tengo un ahorro de dinero y he decidido que en vez de irme en verano a Miami, me quiero ir a Vistacampo contigo. Eso no ha ocurrido ni aquí ni en Madagascar. Lo que sí ocurre es que tiene una ventaja, que la metástasis del adicto, en vez de ser física, es el desastre que ocasiona alrededor. Donde hay un adicto, como dice la frase coloquial, hay un elefante coleado en el salón de la casa. El adicto acaba con todo. Entonces, claro, cuando la esposa te dice, aquí están las maletas, te vas de la casa, aman ir a un centro de rehabilitación. Cuando ponemos límites, pero por ahí no nos vamos a desviar. Vamos a seguir. Voz alta, por favor. Una pregunta. Cuando dices, entiendo definitivamente que la adicción es una enfermedad. Ahora, ¿eso te hace un enfermo mental? Qué bella. Sí, pero es que la frase no me gusta el tono como lo dices. Porque suena como que, uy, qué horror, qué feo. Yo soy un enfermo mental. No, quiero saber. Sí, claro, es una enfermedad crónica del cerebro. Es una definición universal avalada. Definición crónica, enfermedad crónica del cerebro, caracterizada porque si la persona no hace un tratamiento es mortal. Así de sencillo. Efectivamente. Sin tratamiento. Sin tratamiento, pero una vez que ya tú tienes un tratamiento, ¿ok? Queda asintomática, queda adormecida, vives perfectamente bien siempre y cuando, como al diabético, no le metas azúcar, o al asmático no le metas esto, o al alérgico no le metas esto. Por ejemplo, si quitamos el estigma, Beba, quitamos el estigma, ¿qué diferencia ves tú entre un alérgico a los mariscos o un adicto al alcohol? Que uno puede tomar el otro, No. Un alérgico a los mariscos no puede comer mariscos porque tiene una reacción negativa. Exactamente igual que yo, pero si tú dices en tu casa un domingo, mamá, soy politoxicómano, soy heroinómano, tu madre se persina y dice, no vuelvas a hablar de esto, te me vas para la iglesia. Pero si tú dices que tienes una asma o alergia, la gente te acompaña y les encanta. Sé que hay varios tipos de adictos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es esto que yo vengo? Ay, no, yo de lunes a viernes trabajo, pero el viernes, sábado y domingo hago cocaína. ¿Qué tipo de adicción es este tipo de adicción es este? Mira, fíjense bien. No es adicto el que más consume. No es adicto el que más consume. Tiene que tener unas características físicas, como tampoco es diabético el que más come azúcar. Ni es obeso el que más come. Es el que tiene un cuerpo que en el contacto con la sustancia le va a afectar más o menos. Adicto no es el que más toma. Adicto no es el que toma de lunes a domingo. Muchísimos de los que estamos aquí, vamos a ser honestos, aunque mantendré la privacidad, tienen familiares que están consumiendo. ¿Ok? Y muchas veces los encubrimos al decir, bueno, mi marido se excede nada más los fines de semana. Pero es que resulta que la sustancia en ese cuerpo no se va al día siguiente. Ustedes tienen que saber, cuando se toman una pastilla para dormir, una benzodiazepina, la gente al día siguiente dice, ahora me voy para la playa, me meto en el sauna, lo sudo y sigo mi vida. Hoy en día los exámenes toxicológicos te arrojan, porque los usamos en Vistacampo, hasta más de 90 días esa pastilla sigue estando dentro del organismo. Tú te tomas 4 tragos y sigue estando a los 15 días esos residuos. La droga no se suda. Y yo pasé años subiendo el Cerro del Ávila celebrando que había sudado y podía volver a tomar. Por eso llega un momento que se desarrolla la tolerancia y ya el adicto sigue en el infierno del consumo sin encontrar placer. Vamos a cerrar esta parte que tiene que ver con lo siguiente. En el consumo continuado de cualquier sustancia, incluida la comida, ¿qué ocurre? Te vas haciendo inmune. Yo pongo un ejemplo muy sencillo pero ilustrativo. Yo iba para una discoteca a los 20 años de edad y cuando me servían un whisky, yo le decía al mesonero, ponle un poco más de agua porque está demasiado fuerte. A los 5 años yo volvía a la misma discoteca, pedía el mismo whisky y le decía, ponle más whisky porque esto es pura agua. ¿Me estoy explicando? El adicto termina en una búsqueda insaciable de un recuerdo en su memoria de lo que fue el placer que nunca, jamás volverá.
Cuando yo entrevisto a un adicto recuperado que después volvió a consumir, su tragedia es que fue a buscar el mismo placer que recordaba, nunca jamás lo va a encontrar. ¿Me expliqué? Por eso es la promesa de una ilusión. Las redes sociales, el chocolate, el juego, los videojuegos, el maquillaje, las operaciones, todo este mundo de soluciones instantáneas te ofrecen la promesa de una ilusión que nunca va a ser real. Porque el dolor, y vamos a llegar allá, la única manera de que desaparezca, sea la causa que sea, es poniéndolo sobre la mesa. Aquel que intente, como dice el libro tibetano de los muertos, escapar al dolor, va a ocasionar más dolor a su alrededor. ¿Me expliqué? La adicción nace con dolor y termina con dolor. Porque placer es dolor y tendrás que hacer un tratamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La adicción es una enfermedad tratable y la recuperación es posible. El mayor orgullo que yo siento en cualquier parte del mundo es cuando estoy en una estación del tren, en el aeropuerto, donde yo esté, en cualquier isla, y me saludan y es un adicto recuperado hace 15 años, hace 10 años, y dices, wow. Pero, para empatar esto con lo que decía la señora, ¿con qué se va a sustituir? ¿Con qué va a sustituir el adicto el vacío tan grande que le deja la sustancia? Hay un trabajo que hacer. Por eso están ustedes aquí en Conciencia Divina. Porque esa adicción nació como una reacción. La adicción es una reacción a un malestar que tienes dentro que no sabes cómo calmar. Vean esto. Observen esta lámina. Esto no tiene más de 15, 20 años. La posibilidad de entender esto. Si el adicto no vuelve a consumir y hace un tratamiento efectivo, el cerebro poco a poco se va recuperando. Lo que no va a perder es esa impronta que le dejó de recordar. Si le vuelves a introducir la sustancia, él va a recordar y vuelve la obsesión. ¿Estamos claros? Como alguien con 98 años de edad, tú le metes el azúcar y es diabético, reacciona. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿cuál es la recuperación? Que vean ustedes las caras que permiten ese encuentro con tu conciencia divina. Porque si alguno de nosotros está padeciendo de una adicción que le roba, le secuestra su atención y su energía, ¿cómo puedes recorrer tu interior y descubrir todo lo que allí tienes? Decía Thoreau, el norteamericano, hace 200 años, decía que el mejor viaje es el que recorres dentro de ti, donde vas a descubrir miles de zonas aún desconocidas y te convertirás en un cosmógrafo de viaje personal. Que en otras palabras es el viaje que nos lleva a descubrir esa semilla que quiere germinar, que es la conciencia divina. Entonces, quiero que vean esto porque este es el resultado de un tratamiento que nos lleva a pensar ¿por qué volvería a consumir si ya yo estoy en este estado de libertad? Si ya yo conmigo me llevo bien, ¿no? Quiero que vean esto. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love.
forgive me, now I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. I realized what it takes. 'Cause I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Oh, don't bend, don't break. Show me how to live and promise me you won't forsake. 'Cause love can help me know my name. No puedo dejar de emocionarme, porque muchas de estas caras que ahora ya están preparados para cuerpo y alma, para la conciencia divina, para ir al Himalaya, para ir a Bután, ahora tienen esa libertad. Estás emocionada, ¿no? También. Porque esas sonrisas revelan que los seres humanos podemos reencontrarnos corrigiendo algo que es la esencia de la adicción. Cogimos el camino equivocado. Nos enseñaron que a través de los placeres te ibas a acercar a la felicidad. ¿Me explico? Que a través de los placeres, de las distracciones, de los estímulos, del ruido, ¿no? Podríamos evitar el dolor. Y comenzamos un camino a los 4 o 5 años, a los 6 años, a los 10 años, allá donde se haya presentado un trauma, allá donde se haya presentado un problema, un divorcio, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, un país en crisis, una migración forzosa. Ahí comenzó la desesperación del ser humano por ¿cómo hago yo para resistir tanto dolor? Y la sociedad te dice, yo te tengo la pastilla de la felicidad, yo te tengo esto, yo te tengo aquello, y nosotros caímos ahí. Y nos pasamos toda una vida tratando de solucionar un problema en el camino equivocado. Entonces, ¿qué significa una recuperación? No hay que ir a Vistacampo para eso si no eres adicto. Es subirse en ese avión que se subieron ayer y preguntarte de qué dolor estoy huyendo, qué está pasando dentro de mí, qué es aquello dentro de mí que no me permite encajar. Pero les voy a hacer una pregunta a toda la sala. Si tú tuvieses un familiar, el Pepito está aquí parado, y te dicen que tuvo un ataque al corazón o tiene un cáncer, Dios me los guarde a todos y tiene un cáncer, te voy a hacer una pregunta. ¿Le deseas que se recupere? Buscan a los mejores médicos del mundo, buscas al mejor oncólogo del mundo, te lo llevas a Houston, vamos a la India, ¿verdad? Pero en ningún momento has traído un tema muy complicado que es el tema de la coadicción, de la codependencia, que lo vamos a trabajar. Y es el siguiente, del 1 al 10, pero quiero tu honestidad al 150%. Porque cuando yo pregunto algo es porque ya sé lo que estoy preguntando. Vale. Ya sabes la respuesta. La sé. Del 1 al 10, ¿en qué porcentaje tú te sientes culpable del consumo de tu marido? No, aprendí que... No, eso lo aprendiste después conmigo. No, a lo largo de tu vida con él. Me costó mucho entender que no soy culpable. ¿Cómo te sientes cuando él te llama y te reclama que tú no le tienes la comida preparada? ¿Cómo te sientes? Me hace sentir muy mal. Si te hace sentir muy mal es porque todavía no has hecho un trabajo. Bueno, me hacía. No, vamos a hablar. No, yo te voy a ayudar, Diana.
¿Qué tienes que ver tú con la enfermedad de tu marido? Porque les voy a decir una cosa, me avisan los tiempos, ¿no? Les voy a decir una cosa, no existe un adicto que no tenga al lado un coadicto, porque una enfermedad enferma al otro y una enfermedad nutre a la otra. ¿Qué se entiende por coadicción? Tu marido, por poner un ejemplo, busca la botella y la botella tuya es tu marido. Yo les quiero explicar esto, aunque me estoy saltando de esto, lo siguiente. ¿Qué significa ser un coadicto? Significa que el primer día que el marido te llegó tarde, el primer día que el hijo no llegó a la casa, el primer día que te insultó y te gritó, lo que sea, lo que haga uno bajo el efecto de cualquier sustancia, el primer día que la mujer no se levantó de la cama y se quedó en la cama todo el día por el efecto de las pastillas, te impactó, te impresionó. Tú estás horrorizado por la forma en que él te habló y te trató. ¿Cómo fue capaz de decirme lo que me dijo anoche bajo el efecto? Pero esa acción continuada por parte del adicto, que el familiar no le pone coto porque piensa que de alguna manera es corresponsable, significa que entonces aquel impacto que te produjo cuando llegó el hijo a las 5 de la mañana o el marido tumbando las puertas o recogían a Julio en una barra, ¿y qué hago con Julio? Está borracho, ¿no? Y yo insultaba, deja de impactarte, ¿no? Y llega un momento en que te acostumbras a que lo anormal se convierte en algo normal. Como aquella mujer que tú le preguntas, pero eso es otra conferencia y es otro tema. Mire, ¿tú por qué aceptas la infidelidad de tu marido? Bueno, porque la primera vez que lo supo quedó traumatizada, pero si le ocurre todos los días, llega un momento que dice, bueno, pero por lo menos vuelve para la casa, por lo menos lo tengo en la casa. Esto no es cómico, ¿en qué sentido? En que sin darnos cuenta, el que convive con un adicto va sacrificando su proyecto de vida. Su identidad la va perdiendo y lo que nace, por usar el ejemplo de una mujer, nace una mujer que es la mujer salvadora, la mujer encubridora, la mujer que, por ejemplo, cuando el marido está bajo el efecto del alcohol, llama a la secretaria y lo excusa con alguna razón que no es verdad, la mujer policía, la mujer enfermera. No hablemos de tu vida de hoy, hablemos de tus últimos 20 años. Diana, no te autoengañes, estamos hablando de la vida. No quiero personalizarlo. Wait, espéralo aquí. Vamos a no generalizarlo. Cuando estamos ante una persona sana, porque la coadicción, escuchen bien, señoras y señores, la coadicción comienza cuando uno escoge a la pareja. Uno piensa que se enamoró de una persona. Lo que no sabe es que la persona que tú inconscientemente estás escogiendo refleja algo que tú has vivido en tu propio hogar. Cuidado. Esa foto de los niños. Nadie aquí podrá creerse jamás esas frases que decimos, me estoy divorciando, ¿y por qué? No, chico, me salió adicto. Y le dije, ¿pero cómo te enteraste? Esta semana me enteré. ¿Pero cómo que esta semana? Si llegó borracho a la boda. Estaba borracho, perdido en la boda. Me acabo de enterar. Cuando uno selecciona una pareja, si la persona es sana, significa que tú te quieres, que tú te amas, como decía Jack frente al espejo, significa que el primer día que te dicen algo que te descalifica, usted se levanta y le dice, gracias por decirme y gracias por tratarme de la forma que nunca jamás lo harás. Coges tu maleta y te vas con libertad. Haberse quedado es la promesa de una ilusión. Yo lo voy a cambiar, si yo me adelgazo, cuando yo me ponga bella, si nos vamos de crucero, si hacemos una luna de miel, si yo aporto dinero, y empiezas tú a sacrificar tu propia vida con la promesa de que eso lo va a sacar a él de la adicción. Y para terminar contigo, sin hacer terapia contigo, te pregunto, y gracias a todos los esfuerzos de tantos años, ¿dejó el abuso del alcohol? No. Raspada, no pasaste el examen. Porque la coadicción te hace pretender tú salvarlo a él, a costa de tu propia destrucción. Y la adicción solo se puede trabajar en un tratamiento con sus especialistas. Aquí tienes la muestra.
lo que tienes es un gran desgaste, se van los años de vida, ya no sabes qué proyecto de vida tienes porque se te olvidó cuál era tu proyecto de vida. Cuando recuperamos un adicto en la institución y vuelve a su casa, no se conocen. La mujer no sabe qué hacer porque ya no es útil. Porque entendía por amor recogerlo, buscarlo, llevarlo, meterlo en la ducha, justificar sus ausencias, perdonarlo, cocinarle. Eso no era amor. Eso era yo me dedico a ti porque yo no me quiero. Y ese no me quiero se remonta a las cosas que nos decían. Y ese término que no sé si en el resto del mundo, pero en Venezuela llaman mamá gallina, eso no existe. Amar es un derecho que tenemos todos, pero sin poner en riesgo nuestra propia vida. ¿Yo me estoy explicando? Entonces, la adicción es tratable. Nunca jamás le vuelvan a decir a un adicto, eres vicioso, eres débil, te falta personalidad, porque ya les conté cómo me convertí yo en un caballero, tomando a escondidas. Al adicto hay que mirarle los ojos al adicto y tratar de escuchar aquello de lo que no te quiere hablar. Es una lectura más profunda. Como dice el escritor, la adicción es una enfermedad de la cual la familia no quiere oír y el adicto no quiere hablar. Porque hablar de adicción no es hablar de cocaína, no es hablar de heroína, no es hablar de marihuana, no es hablar de pastillas, es hablar de un inmenso dolor. ¿Me expliqué? Entonces, cada vez que vea a un adicto, haga lo que haga, cuando él insulta, cuando él agrede, cuando él es indiferente, cuando él es irresponsable, cuando él humilla, cuando él manipula, está compartiendo contigo desde su amor un dolor inmenso. A mí cuando un paciente me tira una silla, que ya lo hacen, o me insulta, que ya lo hacen, yo me pregunto qué tan grande será el dolor que tiene. ¿Me expliqué o no? Porque a diferencia de otras enfermedades, él no va a poder ver en una tomografía un tumor. Él no va a poder ver un tumor que lo haría respetarte. Él pasa el día de droga y dice, yo estoy estupendo. Está loca y que yo anoche choqué el carro, eso es un invento, está loca. Que yo no volví a la casa y está durmiendo en la casa al lado. Porque no hay dolor. Hay un dolor que es el dolor del alma. La adicción es una enfermedad del alma. Y esta enfermedad tiene una particularidad, y es que el adicto, su dolor lo llora a escondidas. ¿Por qué lo sé? Porque durante muchos años, cuando me decían que yo era un chico exitoso, que no era esto como estoy ahorita, estaba buenísimo, ¿qué quieres que te diga? No, pero es que bromas aparte, por dentro, yo lo que pensaba es, ¿por qué nadie a mi alrededor capta el infierno que estoy viviendo? Era joven, tenía éxito, fui ejecutivo, produje mucho dinero, pero la realidad es que cuando llegaba a mi casa, yo lloraba a escondidas. ¿Pero cuál era el dolor? El dolor es estar convencido de todo lo que yo escuché, mi familia, mi circunstancia, de que yo no era suficiente. Iba a contar algo antes y me distraje. Una de las cosas que más me divierte de ser director de un centro, de haber fundado un centro, es que mi madre me decía que por qué no me fijaba en mis primos hermanos, que eran todos exitosos. Mira chico, mira Alejandro, mira Alfredo, mira Roberto, ¿cómo es posible, no? Todos son exitosos, y yo era un ingeniero, y había de todo. Y yo por dentro decía, es que mi concepto del éxito no es el de ellos. Yo quiero ser historiador, me gusta la nueva trova cubana, me gusta, no sé, romper el status quo. Entonces, Dios me regaló, en una sana venganza, que mi madre se debe estar riendo, que esos primos terminaran ingresados en Vistacampo. Y ahora los veo así. No estoy de broma, ¿ah? ¿Me expliqué? Entonces, estamos de acuerdo que hay una predisposición genética. Lo menos importante. Pero definitivamente es el hogar, es para la familia. Es el contexto donde una persona, desde que nace, hay dos cosas que se dicen y se repiten en muchos lados,
pero que no se sienten cuando se dicen. Uno, amor. Palabra que es muy difícil, porque el amor significa que cuando tú y yo nos vemos, aceptamos incondicionalmente lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. ¿Me expliqué? Resulta que cuando estamos frente a un hijo, sin querer, porque así nos educaron, los convertimos en un mini-mí. Que él sea la prolongación de aquello que yo no pude hacer. Entonces llegan esas frases aterradoras, como me pasó con mi padre: todo esto lo hice por ti, todo este imperio yo lo he hecho para ti. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no vas a llevar adelante esta zapatería? Papá, yo quiero ser científico. No, todo esto es para ti. Y empieza la culpa, empieza la vergüenza. Mi padre se sacrificó por mí y mira lo mal que lo estoy haciendo. Entonces esa persona no confía en quién, en sí mismo. Y yo no confiaba en mí. Por eso le digo a veces a unas pacientes bellísimas, que, bueno, ya vieron las fotos, ya las vieron, unas niñas espectaculares de 20 años. Hija, tú eres un malabar, tú eres una rosa, tú eres una reina. Dice, ¿por qué te burlas de mí? ¿Cómo? ¿Por qué estás burlando de mí, Julio? Yo me estoy burlando de ti, porque ya por dentro es su peor enemigo. Mira, hay un ejercicio que no lo vamos a hacer, pero que podríamos asomarlo, y es el siguiente. Tú tienes el peso ideal, ¿segura? ¿Cómo lo sabes? Me siento incómoda. A ver, ¿cuál es tu nombre? Mike, ¿tú tienes el peso ideal? No. ¿Cómo lo sabes? Porque me pesé y peso más de lo que... ¿Cuál es el peso que corresponde? El mío, 90. Hijos, porque no estás solo en una isla. Porque no estás solo en una isla, porque estás comparando. Si tú estás solo en una isla, ¿cómo sabes? No, pero es que no es broma. Estás trabajando con un cerebro que es nada con nada, es una comparación que nunca será posible. Es la promesa de una ilusión. Yo me voy a adelgazar, y cuando te adelgaces y veas que tienes al lado a este señor, tampoco das la talla. Y el que tiene mi edad, ve al joven, tampoco tiene la talla. La pregunta es, si estuvieras solo en una isla, ¿no eres la más inteligente? Pero dímelo, ¿no eres la más bella? Y aquí nace la respuesta a tu pregunta. Porque yo pasé muchos años, y tengo que decirles algo. Yo sobreviví gracias a la adicción. Porque si yo no me hubiese visto en la necesidad de un tratamiento, ¿cómo hubiese podido reflexionar todas estas cosas? Claro, y cuando uno dice yo soy el mejor, cuidado con las palabras, lo que quieres decir es que eres único. Y ya sabrá Dios por qué nos dio lo que nos dio, como proyecto de vida, como condiciones físicas. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que les quiero transmitir son varios mensajes para ir concretando. Primero, la adicción no es un vicio. La adicción no tiene nada que ver con la voluntad. La voluntad, nunca olviden la imagen, está reducida cuando hay el mandato y la orden de buscar la motivación a través de las drogas. Eso fue lo que aprendió el cerebro adicto. Entonces, un tratamiento no es lo que se vende por todas partes a nivel de publicidad, que llaman los rehabs. El detox, manejado distinto a como lo estamos manejando en esta semana. El detox es la primera fase de un tratamiento. El detox es, vamos a quitarle el químico del cuerpo. Eso puede durar 15 días, puede durar 30 días. Le quitas el químico del cuerpo. ¿Estamos claros? Vamos a quitarle los carbohidratos, el azúcar, vamos a darle comida. Ya Cecilia se encargará de ese tema. Pero una vez que el adicto está limpio, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con aquello que le disgustaba, que le desagradaba cuando empezó a tomar. Y yo me encontré a los 35 años que empezaba a pensar de mí lo mismo que pensaba en la adolescencia. Y dije, uy, ya yo no tomo, pero me estoy pareciendo al de antes. Y ahí comienza con qué voy a sustituir las amuletas. ¿Se dice amuletas? En América, muletas.
¿con qué las voy a sustituir? Y me encontré con que me dijo un día un especialista, le dije, mira, yo no tomo hace años, pero yo tengo aquí una cantidad de cosas que me siguen incomodando y a ver qué vamos a hacer con esto. Me dijo, no, a ti te incomoda Julio. Le dije, enormemente, porque Julio, ahora sin tomar, ¿quién era Julio? El que yo escuché en esos años, en esas edades, el que tenía que seguir buscando la aprobación, el que se vestía y hablaba y se comportaba para esperar el aplauso afuera, porque eso no es posible, con lo cual consumía, y yo no quería consumir. Y me di cuenta un día que en una de esas posgrados que hice, máster que yo hice en Barcelona, me preguntó una especialista, la doctora Nora Volkow, autoridad número 1 del mundo en adicciones. Me dijo, ¿quién es la persona más cerca que tienes? Y yo, por supuesto, le dije mi pareja, la pareja de turno en la época. A mí me duran días. Si no, pregúntenle a Trina. Trina les puede hablar de mí. Entonces me dijo, no, Julio, la persona que tienes más cerca de ti eres tú mismo. ¿Por qué te sigues llevando mal contigo? Si vas a convivir contigo. Las parejas se consiguen en la calle y se dejan en la calle. La droga la conseguiste en la calle y se deja en la calle, pero tú vas a estar contigo. Y empecé a investigar cómo es eso de llevarse bien uno con uno. Y entonces fue cuando descubrí que el tratamiento de Vista Campo tenía que continuar y expandirse para sacar a las personas de su entorno, ayudarles a borrar la definición que se daban de sí mismo y empezar de cero. ¿Qué significa empezar de cero? Me preguntaban cuáles eran tus sueños a los 8 años de edad. No me acuerdo, no, si te vas a acordar. ¿Tú qué querías? ¿Quién querías ser cuando fueses grande? Este video final, que es un video casero de la institución, vieron personas de 75 años, vieron muchachos de 15. Y nos dimos cuenta que nunca es tarde para preguntarte, ¿quién quiero ser yo cuando sea grande? A veces se ríen los jóvenes, pero si ya tienes 55, Julio, ¿por qué te preguntas eso? Porque eso cambia año tras año. Y entonces empecé a responderme la pregunta, ¿quién? No, ¿qué quieres ser? Pues yo respondía, soy historiador. No, ¿quién quiere ser? Y retomé todos esos temas, qué música me gustaba, qué instrumento quería aprender. Yo escribía, volví a escribir, quería leer y empecé a nutrirme para sustituir la droga, pero la sustituyé buscando dentro lo que yo recordaba lejanamente de esa edad en la que yo decía, me gusta la música, me gusta la gente, me gusta ayudar, ¿no? Soy comunicador y empecé a retomar todo esto. ¿Y qué pasó? Pasó que un día yo me había ido para África 3 años a las aldeas infantiles de Mauritania, en Senegal, a ayudar a las aldeas infantiles. Y un día dije, bueno, ya, quiero ayudar pero en otro contexto. Me metí en las empresas, volví a las empresas, porque había algo todavía que me decía, tú necesitas el éxito, el reconocimiento. Tienes familia poderosa, adinerada, tú tienes que estar ahí, ¿no? Y empecé a observar que Julio se iba yendo otra vez para el de antes. En 2 palabras, estaba buscando el aplauso fuera de mí. Todavía no me aplaudía yo a mí mismo, buscaba el aplauso afuera. Grave error, volvía sutilmente para atrás. Y un día, para hacerles el cuento largo, un cuento corto, en un proyecto que hice importante en México, donde estuvimos hace poco, el dueño de la empresa me dijo, del 1 al 10, tu proyecto se merece un 15. Y no me gustó eso, porque dije, del 1 al 10, 15 me lo tengo que poner yo en lo que yo quiera en mi vida. Estaba trabajando siempre fuera de mí. Y me pregunté esa madrugada, Julio, ¿qué es lo que quieres hacer? Y dije, lo mío es ayudar a que las personas entiendan que los adictos no somos viciosos, yo no soy débil, yo no tengo inmoralidad, no soy fallo de personalidad, no me falta el carácter, ¿no? Y descubrí algo, que a partir de ese entonces regresé a Venezuela cuando me dijeron en el 2008 que había una guerra y estaba Chávez, yo estaba en otro mundo,
que Chávez, que andaban en bicicleta, que no había petróleo, habían paros, había de todo. Yo dije, pero es que lo que yo siento por dentro, esta conciencia divina, no depende de Chávez, está dentro de mí. Si a mí me das tú una silla en una plaza, me pongo a hablar y yo puedo ayudar a alguien, no necesito más. Y regresé a mi país a fundar Vistacampo. Y lo fundamos cuando todos me dijeron que no lo hiciera. Yo no recuerdo una sola persona que me dijera renuncia a Europa, renuncia al euro y vente a Venezuela. No recuerdo una. Y yo dije, ya es tarde. Ya el aplauso no va por fuera, la aprobación no va por fuera. Tengo que hacer lo que me pide mi GPS interior, ¿no? Para que la adicción no se despierte como una reacción, tengo que estar bien conmigo. Entonces descubrí que todo está bien. Observen la sala. Observen la sala. Observa, siente este silencio. Dime un problema real que tengas en este instante. No te oigo. Cero. Dime un problema real que tengas en este instante. Me quedo pensando sobre mi hija. No, yo no te pregunté eso. Un problema real que tengas ahorita. ¿En qué estás pensando? Es otra historia. Un problema real ahorita. Ninguno. Todo está bien. Para yo estar mal, para que tú estés mal, solo necesitas escuchar un pensamiento y creértelo. Probablemente pensamientos que vienen de los 5, 6, 7 años de edad. ¿Me expliqué? Pero en este momento, así como estamos con lo que tenemos, estamos bien. Y Vistacampo, para cerrar, es una institución donde no se va a dejar la droga. Se va a preparar a los seres humanos para que puedan participar de eventos, ¿no?, que les permitan ampliar su felicidad y su calidad de vida. Porque yo tengo algo, Diana, y es que hoy por hoy yo estoy aquí de pie con nada, con muy poco, como suelo decir en mis conferencias, inmensamente feliz con un vaso de agua. ¿Quién se puede dar ese lujo? Dímelo. No necesito más nada porque lo mejor de mí ha estado siempre y volvió a estar dentro de mí. El día que ustedes entiendan que con nada, tú contigo puedes ser inmensamente feliz, jamás se despertará ningún tipo de adicción. Gracias.